Ay, ay, bim bam. Ay, ay, bim bam. Ay, ay, Pues allá bim bam. vamos. Buenas Hey, tardes familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues primero agradecer todos los mensajes y también para dar respuesta a esta gente que quería que siguiera con la historia ya. Es verdad que dejé ahí el suspense a propósito, así que lo prometido es deuda y allá vamos, allá vamos. Pues la última vez os estaba explicando porque esa sesión tiene mucho que ver en ir conociéndonos mejor, en ir, pues eso, contándonos cosas así un poco más cercanas, más personales y tal, por el afán de que nos conozcamos mejor y que generemos una confianza en esa familia. ¿Vale? Eso es la idea. Entonces estuve contando mi historia, la historia de mi pueblo, donde nací, la inmigración, cómo pasé un poco mi infancia y juventud. Y la última vez comenté que me fui de mi pueblo de pequeño a la ciudad más cercana y de ahí me fui a luego un poco pasando la adolescencia al sur de Senegal y luego volví a mi pueblo y ya luego salí dentro de África con aquello que decimos que la mayor parte, el porcentaje muy alto, algunos calculan un 80%, es interno, o sea, es una migración dentro de África, no es de África hacia Europa. Y así ya pues empecé también la historia de mi migración y me quedé en la zona de la frontera de Liberia, Guinea, Costa de Marfil. Pues ya comenté los timos que me hicieron ahí en mi búsqueda del tesoro perdido, el buscador de oro. Así que ya he llegado a la frontera de Guinea, como os conté un poco, adelanté un poco en el video anterior. La frontera estaba cerrada. Estaba cerrada la frontera porque era la cumbre de la OCI, la Organización de los Países Islámicos, y en ese año pues era en Guinea y coincidió justo que eso, con el viaje que emprendamos mi amigo y yo, el guía que había cogido en Costa de Marfil. Pues con la frontera llegamos justo en la frontera, pues pasamos, dejamos nuestro pasaporte y tal, y nos dijeron que no podíamos pasar. No podíamos pasar, ya era tarde, no podíamos pasar y ya habíamos gastado dinero, ya no tenía piso en Costa de Marfil, ya no tenía nada ahí, porque me lo jugué todo, y nos dijeron que no podíamos pasar. Yo le dije que sí, que vamos a pasar. Y con un rifirafe, pues eso, la autoridad siempre tiene eso, la última palabra. Total, no he hecho. Entonces, pues no nos quedó más remedio que quedar en la frontera. Le dije que, bueno, entonces nosotros vamos a quedar en la frontera. Nos dijeron que ahí no podéis quedar porque era una zona muy peligrosa, porque en estos años estaba en la máxima tensión en la guerra de Liberia. No sé si acordáis esa famosa guerra con los niños soldados, un montón de muertos, tremendo, tremendo, tremendo. Y ahí en esa frontera, pues había muchísimo tráfico, muchísimo pues, tráfico de arma, de droga, o sea, un follón de frontera. Y nos dijeron que no podíamos dormir ahí. Le dije, mira, pues, ya no estamos en territorio guineano, con lo cual tampoco estábamos en territorio de Costa de Marfil, porque pues, había así como un río y en la otra orilla empezaba uno, en la otra empezaba otra. Total, que como ahí en donde quedamos había como un mercado de día, pues había gente vendiendo, pero por la tarde la gente iba muy pronto, antes del anochecer, y aquello quedaba vacío. Pues dije, mira, pues aquí nos resguardamos, pues dormimos aquí bajo las chozas que tenían ahí. Pues nos dijeron que no, porque los guardas decían que
si no, no matan pues algún traficante o o lo que sea, pues también los animales salvajes que habían en esa selva, porque era una selva bastante densa. Total, nos encabezonamos, nos quedamos ahí. Me acuerdo que el día siguiente vino el guarda súper temprano con los ojos así, pensando que ya no habían finiquitado. Total, como que se extrañó vernos ahí vivito y coleando. Y nos regañó que o quedáis ahí, que no sé qué. Total, quedamos ahí, me parece que 3 o 4 días. En el cuarto día, pues se nos acercó un chaval, de esos chaval que siempre hay en esas zonas, y nos dijo que no podía ayudar a cruzar clandestinamente, pero era un recorrido largo dentro de la selva y que le teníamos que pagar. Pues yo, como estaba desesperado, le dije, por lo que haga falta. Pues le pagué al muchacho y cuando empezó más o menos a anochecer, pues nos metimos dentro de la selva para cruzar. Pero aquello era, madre de Dios, una selva densa, el muchacho delante con con el machete cortando, nosotros con las mochilas cargados, súper cargados, con lo que podíamos, porque también ahí dejamos cosas que no podíamos cargar, cargamos lo esencial y nos fuimos. Pues progresando no sé cuántos kilómetros nos habríamos adentrado dentro de la selva, rodeando, claro, y justo topamos con un río, con el río Grande, donde por lo visto se podía cruzar, porque por lo visto las otras partes había mucho barro, ahí sí que era muy peligroso porque se te quedaba atrapado ahí en el barro. Y ya cuando pudimos pasar, el muchacho con el que iba, que era el guía, se asustó un montón porque no sabía nadar y no quería cruzar, no quería cruzar después de haber pagado pastizales. Dije, o cruza o cruza. O sea, aquí ya no hay marcha atrás. Total, cruzamos, lo pusimos, pues el guarda estaba delante, el muchacho lo pusimos entre nosotros para que no haya ningún peligro o ningún sobresalto, pues yo detrás. Pudimos cruzar, pues, como pudimos, porque aquello fue tremendo, porque aquellos no son como los ríos que vemos aquí, pequeñico, como el Genil. No, 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 aquello no es el Genil. Un río en condiciones, o sea, ¡fua! Total, o sea, el agua no llegó prácticamente por aquí, ¿eh? O sea, y con corriente y demás. Total, pudimos cruzar y sorpresa, sorpresa, cruzamos. Estaba la guarda ahí esperándonos en la orilla, en la otra orilla. Alguien se había chivado o alguien se había chivado o habían detectado que ya no estábamos por ahí y pensaron que pues, como habíamos dejado alguna cosa, pero lo más seguro es que alguien se haya chivado, porque aquello no era normal. O sea, no cogieron, no pillaron, pues y al calabozo vamos. Y no, no son esos calabozos, ¿eh? Nos metieron ahí en el calabozo, insultando, no sé qué, pegaron o no pegaron, no me pegaron, pero insulto y tal, que los senegaleses creen que sois los más listos del mundo mundial, no sé qué, ¡fua! Lo tuvieron ahí un buen rato, pero y luego pues eso, nos amenazaron que nos van a acusar de espionaje, no sé qué. Total, esas tonterías que sueltan ahí para asustarte. Y pues, verdad que era una situación muy, 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 muy comprometida. Nos dejaron ahí y dormimos ahí en el calabozo. El día siguiente, pues nos mandaron de vuelta a la otra orilla, a la casa de salida. Total, nos quedamos ahí, dormimos ahí otras 2 noches. Y yo creo que alguien habrá hablado con el jefe y le dijo que mira, y también le había dicho que ya había escrito al cónsul de Senegal que si algo nos pasara, la responsabilidad es suya, que no podía también pues mantener ahí en el campo porque tenían ahí el cuartel. Total, ya le había amenazado un poco para sacar todas las armas que teníamos.
Total, que al final, pues el jefe vino y tal, pues también con insulto, no sé qué, pero no dejó pasar, no dejó pasar y yo me acuerdo cuánto le di, pero le di dinero y algo de material, del material que yo llevaba, no dejó cruzar. Cruzamos y cogimos ahí un coche y nos fuimos a una ciudad que se llama Zerekore, que es la ciudad más cercana ahí de la frontera, ciudad más grande del sur de Guinea Conakry. Y ahí quedamos, planificamos cómo ir a la mina, porque estoy hablando aquí de mina artesanal. Entonces, las minas artesanales, ahí en la ciudad no había, teníamos que ir a otra ciudad y en la afuera es donde estaban las minas. Y ahí, pues, el negocio era, pues yo que llevaba dinero, pagaba a tres personas, uno que está excavando, porque se excava bastante profundo, y ya va sacando lo que ahí se llama el gravía. Se llama el gravía, que es pues, la tierra esa donde se mezclan la materia, donde se mezcla el oro, vaya. Y había uno que estaba arriba, que estaba sacando la gravía, y otro que se dedicaba a lavarlo. No, es que no me acuerdo bien. Sí, 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 otro que se dedicaba a lavarlo. O sea, eran tres. Entonces, el negocio era, si sacamos una cantidad, ya se pesa, nos lo repartimos en cuatro partes. Yo me llevo una parte, cada uno se lleva una parte. Y yo, mientras se trabaja, mientras se excava, que se puede tardar una semana o más en encontrar algo sustancial, todos los gastos que ellos van teniendo, que es comida, le paga la comida, el tabaco, pues el té si es necesario, pues todo lo que vayan necesitando, tú lo vas pagando, tú lo vas pagando. Y cuando ya repartís la ganancia, cuando encontráis oro o lo que sea, repartir la ganancia, si te sobra dinero, tú le compras su parte, porque ellos en realidad lo que quieren es negocio, le compras su parte y ya ahí hay como unos que lo vuelven a comprar y lo llevan para revender y tal y cual. Eso era el negocio. Pero cuando llegamos, aquello que no había ley, no había nada, o sea, una cosa salvaje, total, peligroso. De hecho, pues días antes habían matado a alguien ahí. También había un derrumbe, lo que llaman derrumbes. Cuando hay un derrumbe, pues a veces son accidentes de eso, a veces provocan, otras veces no. Pero total, lo que me comentaron el día que conocía un poco a aquellos y tal, hablando con uno con otro, dice que era un poco peligroso. No era lo recomendable estar en esa zona. Había zonas que había más seguridad, que era un poco lo mejor, ¿no? Pero que ahí era porque, bueno, te puede pasar cualquier cosa con tal de llevarte el dinero que lleva encima. Sobre todo sabiendo que tú lo llevas. O sea, porque ahí no lo llevas encima o lo llevas encima. Entonces al final no pudimos sacar nada, no pudimos sacar oro. Y ahí se terminó mi aventura. Y dije que esto, esta perla no es mía. Volvimos a Serecore. Ahí tuve una temporada y luego pues decidí volver a Senegal porque era una ciudad bastante peligrosa, como todas las ciudades de esas que acogen un montón de refugiados, porque había muchísimos refugiados de Liberia en esa ciudad. De hecho, había un campo de refugiados súper grande, con todos los tráficos que podéis imaginar. Estaba la Cruz Roja, estaba la ONU. O sea, era una cosa muy, 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 muy complicado, muy complicado y tenía que lidiar un poco para pues, buscarte la vida, sacarte las cosas como sea, para tal. Pero en un momento dado que me di cuenta que quizá no merecía la pena y que luego pues, prácticamente todos los ahorros que tenía en Costa de Marfil se estaban agotando, pues, y tenía una persona a cargo. No sé, le dije, mira.
no volvamos a Senegal. Bueno, me vuelvo a Senegal, mejor dicho, porque no lo podía llevar conmigo, ya no tenía ni dinero suficiente para eso. Y ya, pues eso, cogí, me volví para Senegal en condiciones un poco complicado también, pero súper satisfecho de mi aventura. Y ya prácticamente ahí quedó la historia. Es verdad que en todo eso lo he resumido bastante porque tampoco es cuestión de contarlo todo, todito aquí. Vayamos a tonterías. Pero fue muy heavy, muy heavy. La verdad que es una de las aventuras más peligrosas, comprometida. Eso de que te ha escapado a la muerte, pues, por lo menos 10 veces, de esas cosas que saca recursos donde jamás podía haber imaginado que lo tenías. Situaciones de esas que te fortaleza como persona, y si eres una persona de fe, al final pues uno dice que hay algo superior. Nosotros que somos creyentes diríamos que el Señor nos ha cuidado, porque hay situaciones que no era normal que hayamos salido de ahí vivos. Y ya, pues yo creo que eso también es parte de lo que ha fortalecido un poco mi fe y demás, porque realmente hay situaciones que no sales de ahí por tu propio medio. Es que, porque cuando pasa te acuerdas y dices, es que con mi propio medio no hubiera podido salir de ahí. Así que hasta aquí la búsqueda frustrada de oro, en lo que pensaban que igual tenía ahí en Senegal guardado algún lingote para repartirlo conmigo, como Luis. Pues no hay lingote, Luis. Bueno, familia, hasta aquí la historia de hoy. Y bueno, en el próximo video procuraremos ver otro formato, igual una entrevista a alguien interesante y tal. Si así es, ya lo colgaré ahí pasaré un mensaje y demás. O si no, pues empezaremos pues otro video hablando de otra temática, que también hay muchas temáticas que algún me han sugerido que hable de ello, y ya así empezamos. Pero ya quería también que también descubrí un poco ese lado mío. O luego también pues, puedo en el próximo video explicar un poco mi migración de Dakar a Portugal y de Portugal a Granada, que sería prácticamente la última fase de migración. Pero pensaba que a lo mejor lo más interesante era contar mi migración dentro de África, que es lo que la inmensa mayoría no sabe, porque al final la migración aquí, desde Portugal aquí, lo he contado en varios medios, lo he contado en entrevistas, y tampoco no hay gran cosa que añadir. Así que muchísimas gracias y nos vemos muy pronto, ¿vale? Un abrazo grande, un abrazo. Galak kurus setelah kurus